que es la evaluación. Alma Porta, a mi derecha, vicepresidenta de APROEGAL, representando a la voz de la asociación en esta mesa. A mi izquierda, Celia Casillas, vocal asesora del Instituto de Evaluación. Y a la izquierda de la mesa, Daniel Català, presidente y representante de la Sociedad Española de Evaluación. Entonces, preparando un poco la mesa con las ponentes, he pensado que era buena idea articular un par de preguntas suficientemente sugerentes como para generar o activar una posterior conversación. Así que, si os parece, formulo en voz alta las preguntas que les he facilitado con anterioridad. Las invito a que por orden vayan respondiendo a dicha pregunta para que tengáis tiempo de ir tomando notas y al final dejarnos 30 a 40 minutos para conversar todas y todos en relación a las ideas que han ido colocando sobre la mesa. Entonces, la primera pregunta que les planteé a las compañeras era que por favor pensaran cómo se ubicaba la institución a la que representaban o el sector en el que trabajan en ese proceso político y social de la evaluación. Entonces ahí les invitamos desde la organización a que se sintieran súper libres para interpretar, decodificar esa pregunta y compartir con la audiencia las reflexiones que les generara. Así que, sin más, si os parece, empezamos por la derecha de la mesa. Bárbara, te paso la voz. Bueno, ¿se me escucha? Bueno, primero, muchas gracias al máster, a Preval, a Juana, a María, a Ramón, por hacerme partícipe de esta reflexión. Es una emoción, además, volver a estar aquí en Somos Aguas. Yo he sido alumna del máster, la promoción 2019-20. Y por eso, bueno, pues estar aquí y compartir reflexiones, andanzas, prácticas sobre el ejercicio que hago de la evaluación desde el ámbito empresarial, pues es una emoción antes que un placer, que también lo es. Entonces, la pregunta, bueno, no, en primera instancia no ha sido de todo fácil, ¿no? Sobre todo compartiendo mesa con organismos que tienen un rol muy claro en lo que es el fortalecimiento de la evaluación, desde un alcance quizás más amplio que permite dinamizar, crear alianzas, promocionar diálogo y colaboraciones, ¿no? Entonces, pensaba desde la empresa, claro, ¿qué hacemos? Bueno, evaluamos, ¿no? Y eso ya de por sí creo que es un punto que creo que puede aportar, ¿no? Puede aportar, sobre todo en tanto en cuanto en esa práctica de la evaluación ejercemos y podemos ejercer una función reflexiva y autorreflexiva. Reflexiva me refiero al trabajo que hacemos con las organizaciones para las cuales trabajamos y que tiene mucho que ver con la labor pedagógica que hacemos, ¿no? Se ha hablado mucho antes de cierta evaluation capture o burocratización o dictadura de metodologías, ¿no? En ese sentido, yo creo que tenemos una función de enlace con las organizaciones para que entiendan el valor profundo de la evaluación y su forma de funcionar en el fondo, que va bastante más allá de elegir un método sin más o de elegir una batería de indicadores, sino que tiene que ver con el pensamiento evaluativo, ¿no? Con situarse dentro del objeto evaluado, conocerlo en profundidad y a través de una mirada situada, contextual, metodológicamente plural y sistémica, pues elegir la aproximación evaluativa, el proceso evaluativo, los pasos a dar, las herramientas de medición, los criterios y un largo etcétera. Yo creo que eso es fundamental porque permite, y además lo observo en el trabajo que hacemos con las organizaciones, tanto privadas, en la mayoría de los casos, obviamente, pues organizaciones sin ánimo de lucro, pero también con la administración, sobre todo cuando se consigue implicar a nivel de comanditaria también a los equipos técnicos, pues es un momento, creo, un poco de epifanía en el que se desvela
Se desvela pues que no hay una única manera de evaluar, se desvela cómo la evaluación como proceso, antes que como productos, pues puede ayudar a comprender de qué manera pues tejer discurso, conocer bueno, lo que está sucediendo alrededor de la intervención y alrededor del ciclo de acción en ese sentido. Y decía también una función autorreflexiva, porque está en nuestro ADN, ¿no? Al final también nos autoevaluamos, o por lo menos cuando el tiempo nos deja, pues sí que siempre tenemos la mirada puesta en una reflexión crítica respecto a los retos que nos hemos encontrado, a de qué manera hemos abordado pues, las selecciones metodológicas, la comprensión de la evaluanda, etc. Y de esa manera, pues también ponemos a prueba métodos, los testamos, los probamos, aterrizamos pues el ejercicio, ¿no? y la propia teoría, la propia metodología. Entonces, con esa aportación también creo que como evaluadoras y como empresas formamos parte, dialogamos, nos abrimos, somos parte de esa comunidad de práctica, que es también una comunidad de aprendizaje, que aprende de lo que practica a través de esa reflexión sobre lo que ha experimentado, y que es también para mí una comunidad epistémica, y eso me apetece subrayarlo porque creo que también nos permite situarnos. Y aquí un poco pongo encima de la mesa lo que es una necesidad para mí como evaluadora, ¿no? Lo de sentirme parte de un espacio delimitado en cierto modo, y de sentirme parte de una comunidad que comparte un marco teórico, un marco metodológico, y que, como digo, pues de esta manera permite, yo creo que también a las que ejercemos la práctica nos permite, como digo, pues situarnos, ¿no? Situarnos. Y esto es un poco lo que he ido reflexionando, y al respecto que quiero compartir con vosotros desde la práctica que realizamos como evaluadoras externas y como empresas evaluadoras a servicio de la evaluación, pero sobre todo y también de las organizaciones que yo espero ayudamos a también crecer, a entender mejor cómo usar y cómo aprovechar las evaluaciones, incluso evidentemente también a formular mejor la acción en el momento en el que aprenden cómo destripar y construir una teoría de programa lógica y fundamentada. Muchas gracias, Bárbara. Pues Alba. A ver, ¿se me oye? Sí. Bueno, pues muchas gracias por generar y ofrecernos este espacio. Yo creo que nos han surgido, bueno, las ponencias han sido muy vibrantes, nos han surgido muchas ideas, también poner en valor, justo lo hablábamos en el café, el espacio del máster bueno, para las evaluadoras que salimos después del máster, pero que seguimos nuestra carrera profesional. Este espacio es muy valioso y hay que conservarlo, y es muy importante que estemos hoy aquí todas. Bueno, yo pensando en la pregunta, quería empezar con la idea de que hemos estado trabajando en la prueba en los últimos tiempos, en la idea de la evaluación como un asunto colectivo, pensando que no es solo un servicio técnico o instrumental, sino que es un disparador de deliberación democrática, que fundamenta y mejora las decisiones sobre lo público. Desde Aproeval, en este ecosistema, nos situamos como un espacio de colaboración entre administración, academia, tercer sector y sector privado, para hacer avanzar la evaluación como una profesión al servicio del bien común. Nuestro trabajo, para las que no nos conozcáis todavía, se ordena en tres ejes. Uno, consolidar la evaluación como una práctica transformadora, fortalecer la profesión evaluadora y activar una comunidad abierta y colaborativa. Esa es nuestra ubicación en el ecosistema. Ser un punto de encuentro o una bisagra entre actores que entienden la evaluación como un bien social y además con un valor intrínseco, no solo como una herramienta técnica o instrumental.
Entonces, conectamos esa ubicación con la idea que hemos trabajado últimamente, que es un marco de profesionalización ampliado. Entendiendo que la profesionalización de la evaluación requiere combinar el ajuste de la oferta, que son estándares, competencias, redes y certificaciones, combinarlo con la demanda de evaluación, que es la legitimidad pública, es la utilidad social y el valor añadido para la ciudadanía. El otro día, en un congreso, muchas de las comunicaciones acababan con la frase de tenemos que hacer una evaluación de esta o de cual política. Pues bueno, yo pensaba ayer que como evaluadora me gustaría justamente que una amiga, mi madre o una vecina me dijera justamente esto. Hay que evaluar esta política, hay que evaluar este centro, hay que evaluar este servicio. Entonces, queremos poner sobre la mesa que el profesionalizar, en definitiva, no es solamente elevar ese estándar técnico, sino que es conectar la profesión con un propósito ético y democratizador que contribuya al bien común y evite las derivas tecnocráticas del campo y también la excesiva estandarización de la que hablaba antes María Bustelo y la captura burocrática. Y estas son dinámicas a las que se enfrentan todas las profesiones basadas en el conocimiento. Es la interferencia. ¿Están abiertos? Es más conseguir. Si no, para... ¿Ahora? ¿Ahora? Bueno, claramente hemos vibrado. Bueno, pues en Aprueba lo que asumimos y explicitamos esta doble lógica y lo que hacemos es trabajar para darle una forma práctica. Pues por eso creemos que es importante que estemos justamente hoy aquí hablando de estos asuntos y también en el punto de la evolución del campo en que nos encontramos en España en el día de hoy. Entonces, nuestra idea es que tenemos que ser conscientes de la posición que ocupamos en el ecosistema justamente para tomar decisiones estratégicas sobre nuestra profesión y luego también ser capaces de ponerlas en práctica, porque nos damos cuenta de que afectan directamente al núcleo de lo que es la profesión y lo que es la disciplina. Este propósito democratizador lo entendemos en clave deliberativa en la estela de la evaluación democrática de Ernest Haus, porque pensamos la evaluación como un dispositivo que abre, que mejora la pregunta que nos hacemos, que hace visibles los supuestos, que pone en diálogo a los actores y también que explicita los criterios de valor. Por eso creemos que nuestra contribución desde Apruebal no se agota en producir herramientas, sino queremos tejer interlocución, establecer o contribuir a establecer unas reglas del juego y trabajar en prácticas que eleven también la conversación pública sobre las políticas y los programas. Por eso, para que la evaluación tenga sentido en un sistema social, esta debe interpelar a todos los actores del sistema, incluida la ciudadanía, que a veces es la gran olvidada cuando pensamos en para quién hacemos lo que hacemos y en quién tiene que revertir. Y esto es lo que entendemos que significa conectar con el valor social de la evaluación. Y todo esto, pues, ¿cómo lo aterrizamos? Pues primero con la comunidad evaluadora. Los Aftereval, que muchos los conocéis, son encuentros abiertos, informales, donde todo el mundo puede presentar experiencias que ha desarrollado y puede proponer también temas. Segundo, con grupos y herramientas que también mejoran la práctica de las evaluadoras. En este sentido, los grupos temáticos de trabajo de Apruebal operan como unidades voluntarias que generan recursos, conocimientos, herramientas y también posicionamientos colectivos de la profesión que aportan valor a distintos ecosistemas de evaluación, tanto nacionales como internacionales. Desde ahí, desde esos grupos de trabajo, nacen recursos concretos que inciden en el proceso político y social de la evaluación. Evaluation Cost, por ejemplo, es una aplicación online que ayuda a estimar con realismo los costes de evaluar. Decir cuánto cuesta evaluar no es solamente una cuestión presupuestaria, sino que es defender condiciones dignas, realistas e independientes
para contribuir justamente a la función de la evaluación como bien público. Otro ejemplo es el de DICA, las directrices para evaluaciones dignas y de calidad, que orienta buenas prácticas en el encargo, la gestión y el desarrollo de evaluaciones. DICA clarifica expectativas entre comanditarias, que son aquellas que encargan la evaluación, y equipos evaluadores, y de esta manera refuerza la legitimidad de la evaluación como una práctica rigurosa y respetuosa con su entorno. Otro recurso que tenemos es el GeneraTDR, que es una adaptación colaborativa con Better Evaluation. No, pues me queda un poco, ¿eh? Es que quería hacer un repaso por todas las cosas que tenemos a Proeval, porque creo que las hemos ido dejando un poco en la trastienda y yo creo que hay que ponerlas en valor, pero voy muy rápido. El GeneraTDR, que es justamente un asistente para generar términos de referencia de manera clara y coherente y mejora el acuerdo justamente sobre el punto de partida de una evaluación. Después también trabajamos los principios horizontales clave y esto pensamos que ancla la evaluación en valores públicos compartidos y expande su legitimidad social. Después también trabajamos en red porque participamos activamente en la NESE y en la RELAC. Y todo esto también queríamos decir que no lo hacemos de forma coyuntural. La historia de Aproeval son una serie de hitos o pasos acumulativos para justamente consolidar el valor social de la disciplina. Y es muy importante que sigamos abriendo esas ventanas de las cuales hablaba María Bustelo. Finalmente, situamos nuestra aportación en el marco de competencias profesionales en evaluación. Estuvimos trabajando justamente en un seminario de hace 2 años, aquí mismo, que ofrece un lenguaje común en torno al saber sobre la disciplina, los aspectos técnicos y metodológicos y la capacidad de gestión, habilidades personales y ética. Bueno, es muy importante porque nos ayuda a enfocar y perfeccionar toda la parte de competencias. Y ya con esto acabo que, bueno, como veis, la idea a la que le hemos estado dando vueltas últimamente, que nos parece abrir estas ventanas de la evaluación, es que abordamos la profesionalización desde estas dos visiones complementarias. Un primer abordaje desde la lógica de la oferta profesional, estableciendo estándares técnicos, desarrollando competencias específicas y contribuyendo a la calidad técnica de las evaluaciones, pero también un segundo abordaje, desde la demanda social de la evaluación, porque pensamos que solamente fortaleciendo la óptica de la demanda de la disciplina, esta se conecta justamente con su propósito. Muchas gracias, Alma. Pues le paso la palabra a Celia, a ver si funciona bien este micro, si no te pasamos este. ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Sí? A ver. ¿Ahora? No sé si me... ¿Sí? Yo te digo muy bien, pero no sé si... Claro, no estoy apurado. ¿Me oís bien, no? Vale, perfecto. Bueno, pues me presento un poquito. Soy Celia Casillas y soy vocal asesora del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, que depende en este momento del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Y claro, yo os voy a hablar un poco de la perspectiva de la evaluación desde la administración pública. Aquí se ha hablado de muchas cosas, se ha puesto de antecedentes. María Bustelo es lógicamente un referente a nivel de España e internacional sobre la evaluación de las políticas públicas y me gustaría un poco deciros cuál es la posición de la Administración desde el punto de vista más general y transversal sobre la evaluación de las políticas públicas. Hablábamos y el enfoque del seminario es considerar la evaluación como un sistema y precisamente la Ley 27/2022, que se menciona muchísimo de institucionalización de la evaluación de las políticas públicas en la Administración General del Estado, en su primer artículo ya establece que lo que se crea y se estructura es el sistema público de evaluación en la Administración General del Estado, ¿vale? De tal manera que el concepto de evaluación como sistema y la necesidad de que la evaluación se integre de forma efectiva en la Administración tiene que estar constituido con una serie de elementos, de componentes que por sí mismos puede ser que funcionen o no funcionen, pero que no se consigue la finalidad última de integrar esa evaluación en las administraciones si no abordas un conjunto de elementos y con distintas dimensiones. Os hacía referencia María Bustelo
a varios estudios y varios autores, ¿no?, que referenciaban sobre los sistemas públicos o sobre los sistemas de evaluación, y a la hora de elaborar la norma, la Ley 27, esos estudios se tuvieron en cuenta y todo el marco, ¿no?, más de doctrina de evaluación se ha tenido en cuenta a la hora de componer lo que era el sistema público de evaluación. Tuvimos en cuenta también mucho, que aquí no se ha hablado, pero que también tiene su incidencia, en estudios y en análisis que hacía la OCDE sobre la administración pública. Yo me acuerdo, que tengo bastante más años que la mayoría de vosotros que estáis aquí, pues que, sí, aunque Asle me dice que no, pues yo me acuerdo que hay un estudio que se hace prácticamente todos los años por parte de la OCDE para ver la capacidad institucional de las administraciones de los estados, ¿no?, de todos los estados miembros de la OCDE, donde allá por el año 2018 17, pues la pregunta sobre la capacidad de las administraciones para la evaluación era una pregunta o dos. Eso evolucionó y en el 2019 ya teníamos casi un apartado sobre la capacidad institucional en evaluación de políticas públicas en las administraciones de los países. Y al final hubo una encuesta en el 2021 completa de cuál era la capacidad de los estados para la evaluación de las políticas públicas, y de ahí salieron unas recomendaciones, ¿no?, en el 2021 de qué recomendaba la OCDE para institucionalizar la evaluación. Y la Ley 27 de 2022, que crea el Sistema Público de Evaluación en la AGE, establece todos los elementos de esa recomendación de la OCDE, ¿vale? Si hablamos de las dimensiones de Stockman, desde todas las perspectivas se incluyen en la ley todos los elementos. Hay uno que no, que es la profesionalización de la evaluación dentro del propio sector, o sea, de los consultores, ¿vale? Eso tiene una razón, y es porque la ley establece un marco de actuación y de estructuración de lo que es la administración ad intra. Pero no puede establecer condiciones, como si dijéramos, de mercado, ¿no?, de la profesionalización de lo que son los evaluadores, ¿vale?, externos. Pero sí que tiene en cuenta también una cosa que se ha dicho mucho aquí, que son los distintos roles que tiene la administración en la evaluación. Y eso es porque consideramos que la evaluación, al ser un sistema, requiere la intervención de muchos niveles de decisión, ¿vale? Y que el valor público de una evaluación, que a mí me gusta llamar, vosotros lo decís como la evaluación como un proceso político, como un proceso social. Bueno, pues desde la ley lo que nosotros abordamos es el valor público de la evaluación. Porque así como la administración es una organización de promover bienes y servicios públicos para atender a la ciudadanía, para cubrir sus necesidades y garantizar sus derechos, entendemos que la evaluación en sí misma también tiene esa función, y el valor público de la evaluación es promover políticas públicas más eficientes, más eficaces y que en el fondo mejoren la vida de la ciudadanía. Con lo cual, a mí me gusta hablar del valor público de la evaluación, ¿vale? Y al abordar eso, desde la organización, desde el instituto y desde la ley, lo que se aborda es que es necesario en todos los niveles de la administración generar una cultura suficiente de evaluación que permita integrarla de forma efectiva. Yo puedo promover muchas evaluaciones, puedo obligar a que se hagan evaluaciones, pero si no se promueve la cultura de la evaluación desde todos los roles y desde todos los niveles en la administración, desde el más alto de toma de decisiones al más operativo o de gestión, pues poco podemos hacer para que esa institucionalización sea efectiva. Frente a eso, y para promover esa cultura, desde mi organización, desde el instituto, se están haciendo varias cosas, ¿no? Una de ellas, que también se ha hablado mucho en el tema de profesionalización, es elaborar un marco de competencias. Y se ha realizado un marco de competencias en evaluación para los empleados públicos, desde un punto de vista transversal y que englobe todos aquellos conocimientos, capacidades y actitudes que tiene que tener cualquier empleado público que tenga alguna función o competencia relacionada con la evaluación. De eso estamos hablando, que va a haber y que hay ya competencias definidas a niveles directivos, en mandos intermedios,
gestores y a niveles básicos de cualquier empleado público. Este marco de competencias, que lo podéis ver en la página web del INAP, del Instituto de Administraciones Públicas, y en la página web del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, dentro de la página web del Ministerio de Economía, pues establece esos comportamientos, esos conocimientos, esas aptitudes y el nivel de dominio que tienen que tener para decir que tienen su competencia plena. Como evaluadores tenemos que saber que, lógicamente, con los que nosotros nos vamos a relacionar, que son gestores de procesos de evaluación o tomadores de decisiones, no tienen que tener competencias plenas a nivel expertise en todo lo que hacemos, en todas las técnicas, en todos los procedimientos, en todos los procesos. No, tienen que tener competencias plenas a un nivel suficiente para la función que ellos tienen. Eso quiere decir que a un secretario de Estado, a un director general, muchos no estáis en la administración, pero los que estáis en la administración me entenderéis, al secretario de Estado o al director general no tiene por qué saber cómo se realiza una técnica cuantitativa de propensity score matching o cualquier otra de evaluación de impacto. Tiene que saber lo que es la evaluación, el valor público de la evaluación, las utilidades y los usos que puede dar a la evaluación y cómo se mejora las políticas públicas con la evaluación. Entonces, desde ese punto de vista, hemos identificado esas competencias, actitudes y conocimientos para elaborar itinerarios formativos de diferente grado y en diferentes niveles en función de esos roles. Por otro lado, la ley, todavía Ramón no me ha puesto un minuto, con lo cual todavía yo sigo. La ley, dentro del sistema público de evaluación que conforma la ley 27, se establecen unas estructuras, porque en todos los sistemas tenemos que tener en cuenta que el sistema institucional tiene que estar conformado con estructuras organizativas, estructuras normativas, estructuras de procesos que garanticen que la evaluación como proceso se va a integrar, ¿vale? Y que se va a realizar y que se va a usar. Dentro de esa estructura organizativa, la ley habla y establece tres cosas. Una, la existencia de una agencia, será la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas. María abordaba antes la historia de AEVAL. Yo estaba en AEVAL, yo llevo en la evaluación de políticas públicas desde el año 2009. AEVAL era un modelo de una apuesta por la evaluación en la administración pública a través de un modelo de una organización especializada que fuera la competente en realizar las evaluaciones de las políticas públicas. Y tuvo un recorrido de 10 años. Realizó 57 evaluaciones, me parece, o algo así. Bien, ese modelo, al final, lógicamente, como dice María, no tuvo el éxito esperado. Bueno, las cuestiones y las autocríticas no las podemos hacer, pero creo que a estas alturas, después de 2017, ya es 2025, creo que tenemos que superar eso, ¿no? Y tenemos que ir abordando el futuro, ir evaluando y viendo cuál es la apuesta actual. La apuesta actual que recoge la ley es que es importante tener organizaciones que evalúen en todos los ámbitos y que evalúen desde el punto de vista transversal, sectorial y más operativo, ¿vale? Y de tal manera que dentro del sistema, y me queda un minuto, dentro del sistema público de evaluación, cuantas más organizaciones y más unidades hagan o promuevan o realicen o sean competentes en evaluación de políticas públicas, creo que mejor. Porque creo que la importancia está en la realización de las evaluaciones y en usar las evaluaciones. Quien las realice, lo que tenemos que garantizar es que se realicen de una manera determinada, con independencia, con transparencia, con rigor, con calidad. O sea, que haya una práctica de evaluación que sea con una calidad suficiente, ¿vale? Hay otras estructuras que garantizan también este sistema, que son dos, que es la Comisión Superior de Evaluación y el Consejo de Evaluación, que ya lo abordaremos más adelante, de tal manera que dé participación a todos los actores del sistema público de evaluación, que no solo es la administración, sino es la administración, es el conocimiento que está en las universidades, es el conocimiento y la participación de actores de sociedades de evaluación, de evaluadores profesionales, etcétera, que todos tengan cabida en ese sistema público de evaluación para conseguir
una mejora de la ciudadanía a través del valor público de la evaluación y la institucionalización, la integración efectiva de esta disciplina en la administración pública. Muchas gracias, Delia. Pues te pasamos la palabra a Daniel. Pues muchísimas gracias, Ramón. Es un placer compartir este espacio de diálogo. Muchas gracias al máster Juan María. Es un placer volver a coincidir con vosotros y hacerlo para hablar de evaluación y concretamente de la Sociedad Española de Evaluación. Aunque quiero empezar hablando, bueno, antes dejadme que os diga que yo soy profesor en la Universidad Politécnica de Valencia y doy clases de Dirección Estratégica de Organizaciones Públicas en el grado en Gestión y Administración Pública. Y el concepto que acaba de poner sobre la mesa Celia de valor público es el primer concepto que les explico a mis estudiantes cuando hablo de dirección estratégica, ¿no? Pongo ahí en grande en una diapositiva valor público y trato de explicarles qué es. Y creo que la evaluación, tal como dice Celia, es clave para alcanzar ese valor público. Yo les explico que el valor público es una confluencia de tres tipos de valores: el valor social, que se refleja en la mejora de la vida de las personas, el valor de gestión que supone para las organizaciones públicas en cuanto a que mejoran su funcionamiento, y el valor político en cuanto a la capacidad que tiene de legitimar a las propias organizaciones públicas, ¿no? Por lo tanto, esa idea de valor público creo que es clave y siempre empiezo todos mis cursos con ello, y creo que la evaluación es fundamental en ese sentido. Precisamente, bueno, pues con esa idea de impulsar ese valor que puede proporcionar la evaluación, la Sociedad Española de Evaluación tiene un objetivo estatutario, que es el impulso de la cultura de la evaluación y promover el uso de la evaluación, ¿no? La Sociedad Española de Evaluación, precisamente en 2026, cumple 25 años de su formalización, digamos. Las primeras reuniones a partir de las cuales nació la entidad fueron en 2020, en 2021, perdón, en 2000. En 2001 se formalizó el registro de la entidad y por tanto cumplimos 25 años, y yo creo que esa es una de las fortalezas que tiene esta entidad, ¿no? Esa trayectoria que la consolida, digamos, en este espacio también traído de la evaluación, ¿no? Y que genera, si me permitís la expresión, una marca, ¿no? La marca de la Sociedad Española de Evaluación creo que es probablemente nuestra fortaleza más grande. Y aprovechando esa fortaleza, lo que tratamos de hacer, y muchos de los que estáis aquí lo sabéis bien, yo siempre digo que lo que tratamos de hacer es crear espacios y conexiones entre diferentes actores, ¿no? Para tratar de pues bueno, al menos situar la evaluación en el debate académico, político, científico, en cualquier tipo de debate en el que tenga sentido hablar de evaluación. Y eso creo que es, bueno, al final nuestra principal actividad, podríamos llamarla así, es esa conferencia bianual en la que, pues afortunadamente, reunimos a mucha gente dentro de este reducido espacio, o esta reducida comunidad que puede ser la comunidad de evaluación en España. Y bueno, las dos últimas ediciones, Pamplona, Valencia, creo que han sido ejemplos interesantes de ello. No asumimos, pensando en esa propuesta que hacía Ramón de el valor social de la evaluación, evidentemente en un contexto social, la generación de espacios relacionales creo que es fundamental, es clave, precisamente por ese contexto, por esa condición de social. Algo que también está vinculado con, hablaba María de los estudios de Stockman, en donde ella hizo el análisis del caso español, en donde claramente quedaba como la pata más coja la del subsistema social, ¿no? Yo creo que es importante el papel que podemos asumir y que debemos asumir pues las organizaciones como Aproeval, como la Sociedad Española de Evaluación, para elevar un poco el nivel de ese subsistema en el conjunto del sistema de evaluación de la comunidad evaluadora en España. Y insisto, eso es lo que tratamos de hacer. Antes que, tomando el café, le comentaba a Ramón que desde que yo bueno, soy presidente de la sociedad, en 2020 fue cuando asumí el cargo,
la sociedad no ha experimentado un crecimiento excesivo de socios individuales a nivel individual formal, es decir, gente que pague su cuota anualmente. No ha habido un incremento claro de socios individuales, pero sí ha habido un incremento claro de involucración de instituciones, tanto privadas como públicas, lo cual nos hizo pensar ya desde el principio que ese espacio, de hecho, si lo hubiera pensado, hubiera traído una diapositiva que suelo usar también en clase, en donde, siguiendo el modelo de la triple hélice, sitúa un poco los actores, ¿no? Y por una parte están los actores privados, las empresas que yo ejemplifico a través de Redef, por ejemplo, que ahora agrupa a varios de esos actores. Por una parte están las instituciones públicas, en donde evidentemente está el instituto o está IREF, por ejemplo, y por otra parte están las universidades, en donde aparecen los programas de posgrado como el Máster de la Complutense, el Máster de la Universidad de Sevilla, los diplomas como el que ha mencionado Fernando, en el que tengo la suerte de evaluación de políticas públicas de empleo, en el que tengo la suerte de participar como docente, hablando de institucionalización precisamente y de profesionalización también. Y en el centro, en esa confluencia de las tres hélices, pues siempre sitúo a Pruebal, sitúo a la sociedad y sitúo también a la Red Internacional de Evaluación que preside nuestro colega Antonio Igea, que aunque no se limita, o su alcance no se limita a España, tiene un alcance internacional, pues bueno, tiene una presencia importante también, ¿no? Entonces, ese es un poco el espacio que yo dibujo siempre cuando explico estas cuestiones sobre institucionalización en mis clases, ya sean en las clases del grado como en estos diplomas o formaciones de posgrado en los que participo. Y precisamente con esa idea de crear espacios, conexiones, pues lo que hacemos es, además de esa conferencia bianual, insisto, estamos muy contentos de las últimas 2 ediciones, cómo ha funcionado. Tenemos los premios de evaluación, que creo que es un incentivo interesante también para pues, impulsar la actividad evaluativa de calidad. Algunas premiadas tenemos hoy por aquí. Y eso para nosotros es también un motivo de orgullo como entidad el ver cómo hay una comunidad que trabaja con ese nivel de calidad, ¿no? A la hora de poner en práctica la actividad evaluativa, ¿no? Tratamos y esto aprovecho para meter la cuña también, de generar otro tipo de espacios. Hemos publicado el primer número de Journal of Public Evaluation, que se plantea como un espacio, un entorno un poco más enfocado, más científico, por decirlo de alguna forma, pero que trata también de generar un espacio para compartir esa experiencia evaluativa. Algunas de las personas que estáis por aquí también participáis en ese monográfico que está a punto de ver la luz. En diciembre saldrá, en el que precisamente lo que hemos intentado es que cada uno de los actores de este espacio de evaluación puedan decir aquello que deben de decir, ¿no? O que entendemos que deberían de decir. A Pruebal le pedimos que hablara de profesionalización, al instituto que hablara de ese marco de competencias que nos parece interesantísimo. Por tanto, la sociedad trata de trabajar en esa línea, ¿no? En esa línea de crear conexiones, de crear espacios, de habilitar ese espacio relacional que creemos que es clave para la cultura de la evaluación. Y para crear ese entendimiento común de lo que es la evaluación, de lo que es todo ese lenguaje evaluativo, entendimiento de ese pensamiento evaluativo. Yo le comentaba también, y con esto cierro, una anécdota a Ramón. Bueno, se me quedan algunas cosas por comentar de lo que hacemos en la sociedad, porque estamos con esa idea de poner en cualquier tipo de debate la evaluación en ese contexto. Pues, por ejemplo, formamos parte del Foro de Gobierno Abierto, que está trabajando en el Plan de Acción de Gobierno Abierto. Hemos evaluado y estamos evaluando algunos planes de acción de gobierno abierto regionales.
No hacemos evaluación de políticas públicas como tal, no está en nuestra agenda, pero sí ese tipo de acciones que permite que la evaluación esté presente en cualquier ámbito en el que pensamos que de alguna forma debería de estarlo. Y por este tema que lanzaba del impulso de la cultura de evaluación y del lenguaje común, yo lo que comentaba Ramón es que yo no evalúo, no hago evaluaciones. Los proyectos en los que yo trabajo son los proyectos de impulso de la institucionalización en determinados contextos. Un proyecto muy interesante fue para un servicio autonómico de empleo en el que se planteaban pues, establecer un sistema de evaluación que les permitiera aprovechar pues actividades que ya realizan vinculadas con la evaluación, pero que no son estrictamente evaluación, para tener un conocimiento profundo de sus políticas, ¿no? De sus programas. Y siempre iniciamos estos trabajos con una mesa, un focus group en el que sentamos a diferentes responsables de servicios del departamento y les hacemos la pregunta, ¿estáis evaluando? Y claro, por supuesto, todo el mundo está evaluando. Y entre ellos se genera un debate muy interesante. No, pero tú lo que haces no es evaluar, tú lo que haces es hacer un simple seguimiento. No, pero tú... Y cuando acaba ese debate entre ellos, se dan la vuelta y te preguntan, bueno, pues dinos qué es evaluar. Bueno, pues empezamos a hablar. Ahí es el momento en el que empezamos a hablar, ¿no? Cuando se reconoce la necesidad de establecer ese lenguaje. Interesante, muchas gracias, Daniel. Bueno, pues hasta aquí la primera pregunta. Yo creo que hemos ganado claridad en relación a cómo cada una de las organizaciones de la mesa, sectores, contribuyen a este ecosistema, desde donde lo hacen. Yo les lancé también una segunda pregunta relacionada con qué tipo de alianzas, complicidades o dinámicas entre los agentes de este ecosistema creen que podrían reforzar este proceso político que es la evaluación. Y me atrevería a añadir ahora cómo creen que podríamos articular dinámicas suficientemente robustas para ayudar a la madre y a la amiga de alma a que efectivamente pida más evaluación. ¿Volvemos a empezar? Te paso la palabra, Bárbara. Bueno, si la primera pregunta era bastante compleja, la segunda bastante más difícil, por lo menos desde la perspectiva, yo creo que de la empresa, por lo menos mi perspectiva aplicada a mi experiencia, ¿no? En cierto modo. ¿Por qué? Bueno, porque si hablamos de dinámicas relacionales o alianzas, complicidades, más allá de, bueno, casi obviedades, diría, como, bueno, sí, pues alguna comunicación, alguna alianza con algún actor, pero digamos que como empresas creo que en esos términos tenemos un campo de acción bastante limitado. Además de movernos en un contexto, en un entorno con cierta limitación en cuanto a tiempos y en cuanto a recursos, ¿no? Para poder hacer también algo más allá de lo que, bueno, de lo que son los encargos, los proyectos, y movernos dentro de una lógica que no deja de ser una lógica, bueno, empresarial, de números y etcétera. Lo que sí creo que hacemos y en lo que creo que me siento cómoda pensando que podemos contribuir es precisamente moviéndonos en esos espacios relacionales, ¿no? que estaba mencionando Daniel. Y a varios niveles, ¿no? Por una parte, por lo que decía antes, entramos y estamos en relaciones con la comanditaria, ¿no? En nuestra función de evaluación que trasciende lo que es, bueno, una mera medición, sino que en muchas ocasiones intentamos que así sea y en muchas ocasiones, como decía, llega a ser pues, un proceso en el que acompañamos a las organizaciones para que se apropien de la evaluación y por lo tanto fortalecemos la cultura de la evaluación en las organizaciones y eso es algo, la dinámica, bueno, un poco dual, ¿no? Pero sí que creo que en ese primer nivel podemos desde esa relación pues contribuir al proceso de la evaluación, al subsistema social que se estaba mencionando antes.
Otro nivel, movernos dentro de la comunidad de profesionales. Entonces, esa comunidad que yo creo que es importante que sea una comunidad de aprendizaje, una comunidad en la que podamos intercambiar retos, experiencias, prácticas, dificultades, pero también lecciones aprendidas. Y en ese sentido, creo que es importante seguir en esa senda de prácticas, de encuentros físicos, de momentos en los que podamos reunirnos, aunarnos, reflexionar juntas. Las veces que he podido estar en saraos de este tipo, pues han sido momentos muy gratos en los que las evaluadoras, que también, bueno, sufrimos cierta soledad también en nuestra práctica, pues hemos tenido la oportunidad y tenemos la oportunidad pues de intercambiar visiones y de sentirnos un poco menos solas también, ¿no? También pienso en espacios documentales donde se puedan ir compartiendo prácticas aprendidas, lecciones, innovaciones metodológicas, retos y un largo etcétera, ¿no? En esa literatura también que decía María esta mañana antes, que van haciendo las evaluadoras y las evaluaciones, pero que sean también espacios abiertos y espacios en los que entre los profesionales podamos intercambiar, pero que luego puedan también abrirse a otros actores. Ahí estamos al tercer nivel, que es movernos dentro de un espacio, ya no solo de una comunidad, sino de un espacio más amplio, que sea abierto a otros agentes, a otras agencias, a otros actores, como lo son, bueno, también personas usuarias, dentro de la comunidad también los equipos técnicos, los equipos implementadores, la ciudadanía también en su conjunto. En ese sentido, creo que también es importante poder disponer de espacios abiertos donde estén disponibles las evaluaciones realizadas, los informes de evaluación. Soy consciente de que eso entraña una gran complejidad en términos de posibilidad, de confidencialidad, hay varias tensiones ahí, pero creo que también de esta manera es como realmente podemos reforzar la cultura de la evaluación, promocionar y seguir en el camino de la institucionalización y hacer de ella un verdadero ejercicio democrático. Bueno, pues desde Apreval pensamos estos días en varias sinergias que podemos activar las organizaciones aquí presentes en la mesa para hacer para hacer avanzar la evaluación como disciplina. Y no solo las organizaciones, sino que, como se ha comentado antes, el tema de los roles. Cada una desde su rol puede hacer cosas y además no solo desde su rol de ahora, sino que desde el rol que ha ocupado desde diversos roles. Yo hace un tiempo de administración, hoy venía con la chaqueta de Apreval, ayer estaba con la chaqueta de Andaira. Entonces, entendemos que somos un ecosistema muy fluido, que cada uno ocupamos diferentes roles en diferentes momentos. Y queríamos presentaros varias sinergias. Primero, la sinergia por las competencias, porque nuestra propuesta era contribuir y actualizar continuamente el marco de competencias. Y en este sentido, pues como comentaba Celia, una idea sería que crucemos el marco de competencias que tiene la Administración y el marco de competencias que hemos trabajado desde el máster y Apreval, y que los pongamos en diálogo, porque ciertamente creo que tienen mucho que aportarse entre ellos. Bueno, el marco de competencias pues, nos sirve para dotar de profundidad los itinerarios formativos y además para el desarrollo profesional de las evaluadoras en su propia carrera. Otra de las sinergias es el codiseño de los términos de referencia, que podemos utilizar en general TDR para producir ofertas y pliegos realistas y útiles para los actores implicados. Otro sería un acuerdo sectorial sobre los costes, y en este sentido pues, podemos usar el Evaluation Cost como referencia común para presupuestar y planificar. Y con esto ganamos calidad, previsibilidad y confianza entre las partes. Otra de las sinergias sería la evaluación en condiciones dignas de calidad, y en este sentido asumir el DEDICA como un estándar ético y compartido entre administraciones, tercer sector y consultoras, porque tiene mucho que ofrecernos en términos de previsibilidad, tiempo, recursos y expectativas que los diferentes roles tienen en torno a la evaluación. Otra vía es transversalizar los principios horizontales clave y hacer incidencia para que toda evaluación pública
incluya estos principios horizontales y podamos aprovechar este marco de referencia europeo común. También, pues bueno, uno de los espacios relacionales que tenemos en Arpeval son los de Cereval. En este sentido, utilizarlos como laboratorios de uso y de innovación de la práctica evaluadora. Y además, en este sentido, pues nos gustaría invitar también a las comunitarias a que presenten evaluaciones, se expliquen decisiones de diseño, se discutan aprendizajes y se debatan uso, como un espacio relacional entre estos diferentes roles que interactúan. Por último, la alianza con otros ecosistemas nacionales e internacionales. Creemos que es muy importante consolidar estas relaciones para coproducir e intercambiar buenas prácticas, y esto también nos permitirá ir ensanchando perspectivas y ir conectando también, también cuestiones. Todo esto nos encaja con la visión de la profesionalización para un ecosistema en equilibrio, que es una de las ideas que ha lanzado también Fantova. Pero la cuestión es que este ecosistema esté en equilibrio, porque si solo trabajamos la parte de la oferta con la cuestión de los estándares y las competencias, pero no fortalecemos la parte de la demanda social de evaluación, nos quedamos con una excesiva estandarización y sin legitimidad pública. Y por otra parte, si solo hiciésemos incidencia pública, pero sin base técnica, perdemos rigor, alcance y también proporcionalidad. La propuesta que tenemos desde Arpeval es hacer y trabajar en ambas vías a la vez, con un propósito público explícito, y en el sentido de estas sinergias, la contribución es lo que queremos proponer desde Arpeval, y es lo que proponemos al conjunto del ecosistema. Pues muchas gracias, Alma. Celia. Vale. Bueno, pues a ver cómo os muestro yo un poco lo que es el enfoque de la administración en las alianzas y complicidades y dinámicas que tiene que tener entre todos esos elementos y componentes del sistema público de evaluación y de todos los actores. Desde el Instituto somos conscientes que todos los actores son importantes y tienen su papel para garantizar que el sistema fluya y para conseguir el fin último, que es la integración de la evaluación y el uso de las evaluaciones, ¿no?, de las políticas públicas. Ya en la ley apunta varias cuestiones para reforzar estas alianzas y esta interconexión entre los distintos elementos. Desde el punto de vista de las estructuras, como hablábamos antes, la propia existencia o la transformación del instituto en una agencia estatal de evaluación de políticas públicas es un elemento que va enfocado también a garantizar que todo el sistema fluya y que todos los elementos del sistema y todos los actores implicados en el sistema se vean participantes y que se apropien del propio sistema público de evaluación. Y entonces dentro de la ley ya se marcan las competencias que va a tener la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, y hay competencias dirigidas en ese ámbito de colaboración, cooperación con todos los actores y de impulso del conocimiento y de la innovación en evaluación de políticas públicas. Otros elementos que podéis ver en la ley que están pensados para apoyar estas colaboraciones y favorecer las sinergias, y que aquí se ha hablado un poco, es la necesidad de contar con un portal temático de evaluación. La ley lo indica en su artículo 32 como que tiene que ser un espacio colaborativo y participativo de las administraciones y de la sociedad civil. Y la agencia va a ser la competente y la que tenga la responsabilidad de ponerlo en marcha. También hay otro elemento que va a ser el Consejo de Evaluación. El Consejo de Evaluación va a ser el órgano de participación y colaboración de todos los actores, donde estarán presentes tanto la Administración General del Estado, las administraciones territoriales, comunidades autónomas, entidades locales, la parte de las universidades, academia y donde reside el conocimiento, y la parte de todo el sector de la evaluación y de la sociedad civil, ¿vale? Porque nos tenemos también que olvidar de la propia sociedad civil, bueno, pues representada con sus diferentes medios de representación, y todo eso va a estar dentro de lo que va a ser el Consejo General de Evaluación,
que lógicamente cuando necesitamos que ya esté la agencia estatal para que se pueda desplegar todas estas acciones. Desde el punto de vista también de otras posibilidades, hablábamos, y Alma lo ha comentado, y lo que yo me refería antes, ¿no? La generación de cultura de evaluación, y para eso necesitamos también sinergia con todos los actores, y cultura de la evaluación dentro de la administración a través de la formación y de otros canales y de otros medios que favorezcan esa cultura. Parece que la cultura de evaluación siempre la hablamos como formación en evaluación, y yo creo que no es solo formación en evaluación, sino la participación, la asistencia, la presencia de las administraciones en eventos como este o como actos en la sociedad, en Apruebar, la Sociedad Española de Evaluación, a nivel internacional, en cualquier método o evento que suponga una difusión de la evaluación, pues creo que es esencial que la administración esté presente, no solo la Agencia Estatal de Evaluación o las unidades que evalúan dentro de la administración, sino aquellos que tengan algún rol o alguna competencia en temas de evaluación de políticas públicas. Y creo que otra de las cosas que es necesaria y que también la ley contempla, que aquí creo que no se ha hablado, un poco más genérico, es la colaboración y las sinergias que tenemos que tener con los poseedores de los datos. ¿Vale? Creo que todos somos aquí evaluadores o hemos hecho evaluaciones en algún momento, y creo que es común, yo desde el año 2009 se viene repitiendo, y creo que los mismos problemas en todos los eventos en los que participo se repite lo mismo, que uno de los mayores problemas que limita una evaluación es la tenencia de datos y la disponibilidad de los datos y de la información. Y creo que todo lo que podamos reforzar y fortalecer esas sinergias con esos poseedores de los datos y con construir datos también, indicadores. Ahí con lo de María, yo también, bueno, creo que ya lo ha aclarado en su respuesta, ¿no? Una cosa son los indicadores que son necesarios para formular las políticas públicas, y creo que todas las políticas públicas deben de estar basadas en información, en evidencias, en datos, y todas las políticas públicas se deberían de poner objetivos con metas, y metas que no sean mejorar, fortalecer, aumentar, no sé, cosas así, que no se traduzcan después en unos objetivos que sean más concretos y con una posible cuantificación de alguna manera para poder verificar si se han cumplido los objetivos o no. Entonces, construir esa información necesaria no solo para la planificación de las políticas públicas, para establecer qué es lo que queremos obtener y cómo vamos a solucionar un problema que tiene la sociedad, sino también para luego evaluar esa política pública. Es necesario construir la información, pero es necesario disponer de la información. Y para eso creo que nos queda mucho recorrido. Y de ahí que la ley, me falta un minuto, la ley pues también menciona esa colaboración que va a ser necesaria con todos los poseedores entre la agencia, como coordinadora del sistema público, y todos los poseedores de la información necesaria para hacer esta labor. Muchas gracias, Celia. Muy bien, ¿eh? Te dicen un minuto y tú un minuto, ¿eh? Bueno, pues yo quiero empezar comentando, bueno, los que me conocéis sabéis que he estado fuera unos meses y he tenido la oportunidad de conocer un poquito más de cerca, no en profundidad, pero un poquito más de cerca, por ejemplo, la Sociedad Americana de Evaluación, lo enorme que es la Sociedad Americana de Evaluación y todo lo que hace la Sociedad Americana de Evaluación. Y un poco eso me ha hecho reflexionar durante este tiempo sobre cómo podemos cubrir un espacio tan grande como el que cubre la Sociedad Americana de Evaluación, o como cubre la canadiense, o como cubren otras sociedades plenamente consolidadas y con una trayectoria ya más que relevante, y además que forman parte de ese tipo de sociedades profesionales que desde esa perspectiva anglosajona han construido la profesión de abajo hacia arriba, ¿no? Un modelo más continental que construye las profesiones de arriba hacia abajo, ¿no? Y define, bueno, pues pensando en ello, y es algo que también le he comentado a Ramón en varias conversaciones que hemos tenido durante estos meses,
creo que hay un necesario entendimiento entre actores como Aproeval, actores como la Sociedad Española de Evaluación y otras iniciativas que van surgiendo. Aquí tengo a Pepe Verdis, que impulsa ha impulsado el Observatorio de Evaluación de Políticas Públicas, que creo que es una iniciativa interesante para entender bien el panorama, ¿no? Y lo que está sucediendo. Creo que tenemos los recursos y las capacidades que tenemos a nivel individual, pero podemos tejer una red que cubra ese espacio, ¿no? Podemos tejer una red que cubra ese espacio como el espacio tan enorme que cubren estas entidades tan grandes, y situarnos cuando Alma hablaba sobre la conexión entre la oferta y la demanda, ese modelo de sistema que también comentaba María antes del café. Yo recuerdo y utilizo a veces en clase también el modelo de sistema de evaluación que propuso Harich en su tesis doctoral, en el que hablaba de unos elementos de interfaz entre la oferta y la demanda, ¿no? Esos elementos de interfaz podemos ser perfectamente nosotros para establecer esas conexiones tan necesarias entre ambas dimensiones clave dentro de un sistema de evaluación. Y lo que no tendría sentido es iniciar procesos de pensamiento, ya no hablo de acción, sino simplemente de pensamiento no coordinados de alguna forma, ¿no? Porque lo que comentaba antes, cuando lanzamos esta propuesta de monográfico sobre evaluación, cuando yo quise que se hablara de profesionalización, o cuando los coordinadores pensamos que se tenía que hablar de profesionalización, me dirigí directamente a Ramón y se lo propuse como responsable de Aproeval, ¿no? Creo que es el camino que más eficaz y eficiente para conseguir crear, consolidar ese subsistema social, esos elementos de interfaz que contribuyen a cohesionar el sistema, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista creo que las sinergias de las que hablaba Alma creo que son clave. Y bueno, antes no he mencionado, por ejemplo, a Eval Youth España. En esta última edición de la Bienal dimos un premio específico a jóvenes evaluadores. Me parece que también es muy interesante tener esa presente, esa dimensión. Y además, desde el punto de vista de la administración, esta semana se celebró en Valencia la reunión de Redeval, esa red de unidades de evaluación autonómicas, que creo que también es una iniciativa interesante. Al final estamos viendo que hay... yo recuerdo que el primer contacto que tuve yo con la Sociedad Española de Evaluación fue en el 2015, y yo siempre he sido optimista por naturaleza, y yo veía ciertas cosas, pues tampoco está tan mal, oías discursos de ciertas personas, es un desastre, ostras, pues yo veo que se hacen cosas, ¿no? Y que si hacemos un esfuerzo por conectar eso que se hace, pues tal vez vayamos creciendo y construyendo algo interesante. Y esa visión que ya tenía en 2015, cuando la situación era pues más oscura que hoy, ¿no? Porque la EVAL estaba en sus últimos días y estas cosas, ¿no? Pues ahora me hacen ser mucho más optimista con todo lo que veo que se está generando y todas las iniciativas que están apareciendo y todo el impulso que se le está dando desde diferentes ámbitos a la evaluación y a ese pensamiento evaluativo. Por tanto, bueno, busquemos las conexiones, porque creo que es lo interesante para tejer una verdadera red que pueda, pues, ocupar espacios como ocupan otras entidades mucho más grandes y con mucho más recursos. Desde el punto de vista, hablo de sociedades profesionales, ¿no? En otros países, ¿no? Y por eso creo que es relevante, y luego aprovechar esas posibles conexiones que se generan a través, pues, de la institucionalización formal de la evaluación, a través del Consejo de Evaluación, ese portal de transparencia en el que el portal temático de evaluación, en el que, es que ayer hablaba de transparencia, en el que pues podemos contribuir desde los diferentes ámbitos a generar ese espacio. A la Sociedad Española de Evaluación nos llegan muchísimas consultas, nos llegan consultas a través de las redes que podemos contestar cuando podemos contestar, pero que van en la línea de ¿dónde puedo encontrar
información sobre esto o informes de evaluación, ¿hay algún repositorio? Ostras, es fantástico si lo podemos hacer, ¿no? Por eso yo creo que es clave. Una mesa redonda como esta yo creo que es fantástica para por lo menos establecer las bases para lanzar estas ideas, ¿no? Pues totalmente de acuerdo, Daniel. A ver qué nos dice también la audiencia, porque creo que también la oportunidad está en que podamos empezar a entrar en diálogo también en relación a estas oportunidades de colaboración. Pero antes de pasarle la voz a la audiencia, igual una pequeña síntesis, han salido muchas ideas. Hay un hilo conductor que tiene que ver con este valor público de la evaluación. Sabemos que más o menos este valor público tiene que ver con facilitar la toma de decisiones. Ayudamos como evaluadoras a que muchos actores, incluida la madre de Alma, tome mejores decisiones más fundamentadas, decisiones más críticas, vinculadas al valor social, a la gestión, etcétera. Pero eso no ocurre por arte de magia. Hemos identificado como algunos factores habilitantes. Tenemos claro que la evaluación conecta con los intereses colectivos, pero es necesario que se active la institucionalización. Es necesario también, ha aparecido en distintos momentos, ese pensamiento evaluativo. Para que la evaluación pueda jugar ese papel, necesitamos que se vincule con el pensamiento evaluativo. La evaluación, por tanto, no es apoderarse de determinadas herramientas y hacer un informe. Asumir esa premisa del pensamiento evaluativo nos puede llevar incluso a lugares un poco provocativos, porque te puedes encontrar que alguien está haciendo evaluación y no sea evaluadora, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los franquiciados del análisis, ¿no? Bueno, otros factores habilitantes, la transferencia, la comunicación, el uso, ¿no? Si eso no se da, si no se activa, difícilmente conectaremos con ese valor social o valor público. Calidad y acceso a los datos, ¿sí? Y también condiciones dignas, ¿no? Elementos igual un poco desordenados, pero que uno detrás del otro nos ayudan a imaginar qué cosas había que empezar a activar, a reforzar, para asegurar que no solo consolidamos una disciplina, también una profesión, ¿no? Entonces, yo, si queréis, simplemente planteo la pregunta, os la planteo a vosotras, pero sobre todo también a vosotras para que empecemos ya con ese diálogo. ¿Os parecen esos unos buenos puntos de partida para empezar a pensar una agenda concreta de colaboraciones, de acciones conjuntas? ¿Tenéis ideas que queráis transmitir a las agencias aquí presentes en relación a qué podemos hacer para avanzar en ese sentido? Bien. Entonces, no sé cómo proceder con lo de las participación, las aportaciones del público. Nuria, hay que levantarse y venir aquí con el micro. Sí. Vale, pues esto es maravilloso. Sí. Simplemente tenéis que, si queréis intervenir. Las dos cosas, el que quiera desde su sitio le damos el micro y el que se quede cerca. Genial. ¿Podemos utilizar el micro? Internet también. La gente que está El chat. Vale, yo me ocupo del chat, ¿verdad? Yo me ocupo del chat. Las que estáis en online, por favor, no dudéis en apuntar en el chat cualquier pregunta. Yo me encargo de transmitirla a la mesa. Las que estáis en la sala. pueden levantar la mano y activar el micro. Maravilloso. Podéis levantar la mano y activamos el micro. Y además, las personas que estáis en la mesa también podéis levantar la mano y os pasamos un micro o os invitamos a que vengáis a la mesa. Tenemos muchas opciones para participar. Tienes que levantar la mano. Y a partir de ahí ya nos encargamos. Por allí atrás. También comentar que esta tarde tenemos una dinámica muy chula perfecta para un viernes por la tarde, que va a ir también justamente sobre esto. O sea, que las que os queráis quedar, os vamos a ir a trabajar en 4 grupos sobre estos temas que ha dicho Ramón. Así que si queréis por la tarde también podemos profundizar más y de una manera lúdica, digamos. Pues no, pues yo sí, os parece. Muchas gracias, José. Sí, Miguel.
A ver, ¿se me escucha el micrófono? ¿Cómo? Yo te escucho perfectamente, no sé si al fondo de la sala, y Nuria, no sé si podemos facilitarle Es un... que ahora nos trae el micrófono, que ha habido un ajuste. Entonces, si no te importa, que para que lo hagas en el micro este, sí. Creo que ese es el que... Bueno, a ver, soy José Vélez. Hoy vengo en representación del Observatorio de Evaluación de Políticas Públicas, como amablemente ha referido Dani. También trabajo en una consultora que es Arena Grupo Consultor. Yo tengo una cierta preocupación por la profesión. A ver, creo que la profesión está en un momento crítico, en el sentido de lo siguiente. Vamos a ver, creo que las condiciones, como veis salido a la mesa, las condiciones de mercado no son las mejores que existen hoy. Que existen unas condiciones, creo que insuficientes. Yo creo que hay un riesgo importante de que profesionales que son buenos profesionales no estén suficientemente retribuidos en el mercado y tengan la necesidad o la tentación de salirse del mercado. Y puede haber un círculo vicioso de empeoramiento de la calidad y que este valor público que estamos reivindicando de la evaluación pues vaya deteriorándose progresivamente y no dentro de mucho nos encontremos con una capacidad de hacer evaluación insuficiente, no por número de personas, pero sí por sus capacidades, ¿no? Porque yo tengo el vicio de mirar todos los días la plataforma del Estado y veo todos los días lo que se licita y miro casi todos los pliegos y, claro, me encuentro con situaciones verdaderamente sorprendentes, ¿no? Porque hablaba con mi compañera Beatriz ayer, ¿no? Claro, se pide 15 años de experiencia en evaluación, que sepa manejar no sé cuántas cosas. Y luego te sale que la hora son a 23 euros, de salida, de salida. Y luego entra una mecánica, pues que claro, los pliegos, que también no suelo trabajar porque el 50% es precio. Y con una fórmula que discrimina un montón. Porque si es asintótica, pues bueno, pues no discrimina y no hago nada. Pero si es una fórmula que discrimina mucho, pues estamos todos no tentados, sino obligados a hacer rebajas importantes, ¿no? Y las rebajas que también en el mercado son de tocarse la ropa directamente, ¿no? Entonces, mi preocupación, yo quería hacer una pregunta, pero bueno, estoy contando una batalla, ¿no? Mi preocupación es que, bueno, tengo una preocupación por la profesión y os quería lanzar, porque representáis 4 esferas del ámbito de la evaluación, ¿cuáles son los retos que hoy veis fundamentales? Y si tuvierais que elegir un reto, ¿qué reto es el que tiene la profesión hoy día? Gracias. Muchas gracias, José. Tenemos a Margaret también. Margaret, estás online, cuando quieras activas el micrófono y somos todo oídos. Ok, vale, ¿me escuchan bien? Buenos días. Ay, que no te oímos, Margaret. Hola, ¿me escuchan? Seguimos sin oírte. Vamos a ver. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué altavoces son, Nuria? A ver, dale, Margaret. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. Sí, perfecto. Perfecto. Ok, muy bien, pues buenos días. La verdad es que celebrando el poder estar en este seminario y saber que las distancias no han sido una barrera. Bueno, yo quisiera conectar un poco con la segunda pregunta que tú hacías, Ramón, en esta parte, y es sobre cómo articular dinámicas para que la ciudadanía se involucre, ¿sí? Yo creería que una de las maneras, ¿verdad? Y también lo lanzo para ver si esto lo ven viable, lo ven posible, y es que en esta idea también que se tenía de ver la evaluación como ese valor público y que se pueda precisamente articular la ciudadanía, quizás el crear, tal como ha planteado Celia, un portal temático de evaluación, cómo generar espacios para que también la ciudadanía pueda proponer temas para ser evaluados, o sea, temas para que hagan parte de las agendas de evaluación y que de esa manera pues también la ciudadanía pueda participar y pueda lanzar, digamos que sus propuestas sobre los temas que le preocupan y que estos temas, estos programas, estas políticas también puedan ser evaluados. Pensaría también que al hilo de lo que se hablaba esta mañana, ¿verdad?
para que la evaluación deje de ser un ritual y sea un poco más dinámica y tenga ese sentido crítico, se podrían crear esos espacios donde la ciudadanía pueda decir, este programa me preocupa, me interesa que sea evaluado y que de esa manera pueda ser parte también de lo que son las agendas de la evaluación. Gracias. Gracias, Margarita. Mira, ahora recogemos esta última pregunta y si queréis os invito a que reaccionéis. ¿Eso? Claro. ¿Cuál es? ¿Qué quieras? Tenemos un montón. Voy en la misma línea que Margaret, que comentaba online. Me preocupa y quisiera ver también vuestra opinión sobre esto. Muchas veces evaluamos en entorno social, por lo menos evaluamos entornos socioeconómicos vulnerables. Y yo vengo de Suecia y tengo otra experiencia. Y yo veo que aquí, dentro del equipo de quienes evaluamos, somos como muy homogéneos. Yo no veo el propio entorno formando parte de la comunidad de profesionales. Por lo que yo he creado un programa que yo llevo propia, donde involucro a mujeres de entornos socioeconómicos vulnerables y las formo y las acredito para evaluar la metodología que yo trabajo. Pero pienso que esto podría ser o debería ser una práctica que también llevamos, ya que tenemos universidades, estudios, en la que podríamos trabajar con becas para que durante años poder formar a personas que conocen el entorno que evaluamos. Y por eso os quería preguntar, igual ya existe, igual ya lo trabajamos, pero eso sí que me preocupa, porque veo que somos como muy homogéneos y muchas veces no entendemos ese entorno que estamos evaluando en esa profundidad. Muchas gracias. ¿Os parece si invito a los compañeros y compañeras de la mesa que reaccionen a las aportaciones que han llegado hasta ahora y luego vemos si queda algo en el tintero? Pues, ¿queréis empezar otra vez? ¿Sí? Pues venga, adelante, Bárbara. Bueno, por mi parte, la primera pregunta que era cuáles son los retos principales y si tuviera que decir, pues cuál sería el más acuciante. Bueno, has mencionado la cuestión relativa pues al mercado, ¿no? También y a las condiciones que son cada vez más en cierto modo complicadas. Desde luego comparto cierta preocupación respecto a la sostenibilidad, que es un reto en cierto modo para las empresas evaluadoras. Pero quizás me preocupe más cierta tendencia o tentación a estandarizar demasiado. Es decir, observo a la vez y a la par que hay una demanda constante o creciente de como pack de evaluación que sirvan para todos los usos, como pueden ser baterías de indicadores o métodos cerrados. Y bueno, con eso me ayudas y con esto me apaño, sobre todo por parte de organizaciones privadas, eso es cierto, porque en la administración pública se mueve ya con un sistema más estructurado, pero en ese caso también pues hay cierta demanda y tendencia de dame un set de indicadores y con eso desvirtúa. Creo que esto desvirtúa bastante la evaluación como proceso y sobre todo como práctica más en profundidad, más sistémica, más empoderadora. Luego, para la implicación de la ciudadanía y el portal de evaluaciones, bueno, vamos, desde luego yo creo que es algo necesario y lo comparto 100%. Creo, sin embargo, que habría que hacer un esfuerzo más para comunicar y hacer entender y empoderar a las personas para que todo el mundo pueda hacer lo suyo y apropiarse de ello. No basta con colgar un informe porque probablemente no construye tanto relato, no siempre, o es muy difícil de entenderlo. Entonces eso yo creo que hay que aterrizarlo para que sea realmente entendible y entonces usado. Y entonces genera una verdadera apropiación.
Y respecto a la implicación de las personas, que no evaluamos personas, evaluamos programas y extraemos en personas, eso quizás sí, pues desde luego yo creo que pasar de una tendencia más extractivista a un enfoque o a enfoques más participativos es clave, sin duda. Se adoptan cuando se puede enfoques más participativos que implican también contar con las personas implicadas, valga la redundancia, en el propio diseño. Claro, ahí los constraints, las limitaciones también vienen de términos de referencias o de contratación que no siempre son muy amigables para ese tipo de enfoques. Muchas gracias. Bueno, pues empezando por el reto, para mí va como un poco condensado. Yo lo siento por ponerme existencialista, pero creo que ahora mismo el reto es existir como disciplina, como profesión y además avanzar. Y avanzar es muy difícil porque creo que es una sensación compartida que para mí se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo. Las evaluadoras nos sentimos como un poco en la cuerda floja. Y además en una cuerda floja en la que tienes varios hilos y cada uno te estira hacia un lado. Entonces, por la parte del mercado nos dicen bajemos precio, por la parte de la administración estandaricemos y por la parte del sistema social no le interesamos por ahora. Entonces, el reto para mí principal es tener la posibilidad de avanzar con la disciplina teniendo en cuenta lo difícil que es existir como disciplina. Frente a eso, pues yo creo que el primer paso, pues como decía Daniel, conectar, no que seamos solo unas pocas las que participan mucho, sino que seamos muchas que participan poco, porque ahí también son claves bueno, pues el tejer redes, no solo tejer redes, sino ser parte de un núcleo duro de personas que piensan sobre la evaluación y sobre su práctica profesional. Y por otro lado, justamente en la línea de lo que decía Bárbara, iniciativas como el portal de evaluaciones son muy importantes, pero justamente con ese esfuerzo comunicativo tiene que ir acompañado de pensar en el objetivo que sea empoderar a las personas para que demanden esas evaluaciones. Pero es también muy positivo, creo, que estemos hablando de esto, porque hace unos años la tónica general era no hacemos muchas evaluaciones, pero no se publican. Ahora ya estamos pensando en un portal de publicaciones. O sea que, bueno, en términos generales, avanzamos. Bueno, pues yo también voy a intentar contestar un poco. Creo que ha habido dos tipos de preguntas. La primera y la tercera iban más sobre el sector. Creo que José ha expuesto un problema desde el punto de vista de la profesionalización vuestra, ¿no? Y la capacidad que tiene la administración en sacar licitaciones a precios de mercado que sean dignos para la profesión. En eso hay que hacer autocrítica desde la administración y yo veo también las dos situaciones. Licitaciones que anclan mucho todo lo que es la evaluación y que salen ya con unos requerimientos de expertise para los evaluadores grandes y también con diseños de evaluación ya determinados y lo que se hace es externalizar el proceso de evaluación, pero teniendo muy claro ya la administración qué es lo que quiere evaluar y con qué lo quiere evaluar. Y eso con un presupuesto que a lo mejor no es acorde. Creo que desde el punto de vista de autocrítica de la administración, creo que uno de los problemas a la hora de hacer TDRs o pliegos de cláusulas técnicas en la administración también es un fallo en la propia cultura de evaluación que exista en la administración. Y en el propio encargo, decía María que qué importante es el encargo y que se está avanzando en un libro sobre el encargo, ¿no? Que ya me gustará a mí ver el libro y aprender, porque creo que es la fase fundamental de todo el proceso y porque dentro del encargo, que yo lo subdivido en dos,
y que es muy importante el origen, el mandato para mí, ¿vale? Yo distingo entre lo que es el encargo de evaluación y el mandato de evaluación. El origen del mandato, ¿no? Que eso tiene mucha importancia y que va unido mucho a la concepción y a la cultura de evaluación que se tenga por parte de los que deciden, y si se quiere simplemente que sea por una obligación y es hacer un checklist de ¡pap! Ya lo tengo, con lo cual la licitación que sale me da igual o tampoco profundizo en esas necesidades que yo voy a querer, porque en el fondo lo que quiero es hacer el checklist, ¿vale? Y no hacer un instrumento que me proporcione esa contratación, una información importante para mejorar la política pública, que en el fondo a lo mejor es lo que se debería tener desde la administración. Creo que eso se soluciona con cultura, formación, desde el punto de vista de la administración, y siendo autocrítica con la propia administración. Porque en el fondo, sacar esos precios creo que denota que tampoco se conoce muy bien lo que es la evaluación. Claro, es que parece que la evaluación es un informe que sale así como así. La evaluación es un proceso de investigación muy sólido que requiere poner en marcha muchísimas técnicas y muchas herramientas para poder concluir con evidencias y aportar esas recomendaciones que sean sólidas y que ayuden y que respondan a las expectativas que tiene el que te encarga la evaluación. Y eso tiene un coste y tiene un precio. Y tiene el coste de la aplicación de las técnicas, de las herramientas, los profesionales de la evaluación que tienen que redactar el informe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo de 23 euros por hora me ha quedado un poco así. Yo, en todas las formaciones que damos, tratamos de explicar mucho la complejidad de la evaluación. O sea, que encargar una evaluación no es hacer un informito y ya. Entonces, intentamos explicar mucho eso a los gestores y a los responsables para que se tenga conocimiento de la profundidad del informe que estás pidiendo, ¿vale? Y por otro lado, también es verdad, y es autocrítica, y es también por falta de un nivel de cultura de evaluación. No es que no se tenga, sino que el nivel de cultura de evaluación en la administración creo que no es el adecuado y que hay que llegar a ese nivel, ¿no? Y es que la evaluación es un coste, no es una inversión, es un coste. Y entonces, al ser un coste, yo tengo que sacar de mi presupuesto, ay, Dios mío, capítulo no sé cuántos y tal, pues no, pues ahora tengo tal y cómo lo voy a sacar. Y segundo, porque no hay una planificación de esa inversión. De tal manera que si hubiera una planificación de las actividades de evaluación que un departamento ministerial tuviera que hacer, con una planificación de esas actividades y del coste que supone, creo que avanzaríamos mucho, tanto desde la parte de la administración como desde la parte del sector y de su profesionalización, ¿vale? Yo no me meto porque no tengo que meterme en la profesionalización del sector, pero creo que desde el punto de vista de autocrítica de la administración, creo que poner esas cosas o esas licitaciones con estos precios, pues claro, pues ahí está. Y eso me voy a la tercera que decía de la parte de las becas y de bueno, pues promocionar lo que es la evaluación en sectores que sean más vulnerables. Pues efectivamente, si desde el ámbito de la administración se pudiera establecer también algunos mecanismos o becas o ayudas o lo que sea en pro de la evaluación y que abordara pues esto, pues bien, creo que ahí tenemos mucho recorrido y bueno. Como decía Alma, vamos a empezar con que estemos, seamos, usemos, utilicemos, etcétera, etcétera. Y la última, quería responder a Margaret sobre una cuestión que ha hecho, porque es complicada, ¿no? Porque Margaret lo que nos presenta es la posibilidad de trabajar sobre espacios colaborativos con la ciudadanía, de tal manera que sea la ciudadanía la que pueda proponer qué políticas evaluar. Y vuelvo otra vez con el origen del encargo, ¿no? El origen o sea, de dónde surge el mandato de evaluar y qué se evalúa, ¿no? Y quién decide qué evaluar. Hay debates y debates fuertes sobre esa cuestión, ¿no? Sobre dónde está el origen. ¿Quién decide qué evaluar? Eso ha habido debates y en prensa
Se ha manifestado mucho, por ejemplo, la AIREF, ¿no? Que una de sus demandas es que ella decida, ¿no? Que la autoridad AIREF decida qué políticas evaluar por sí mismas. Frente a esos debates, que son todos muy enriquecedores y que cada uno tendrá su posición particular, lo que la ley establece es una planificación de evaluación, ¿vale? Es un instrumento de planificación estable, se llama. Y eso tiene dos niveles. Un nivel más operativo, que son los planes departamentales, que son planes de evaluación de carácter bienal, o sea, cada 2 años, que los departamentos ministeriales tendrán que aprobar para planificar las políticas de su competencia, ¿vale? Bueno, es un avance. A nivel del gobierno, eso se traslada a nivel de gobierno para las políticas estratégicas más grandes, que se va a llamar el Plan de Evaluaciones Estratégicas del Gobierno, de carácter cuatrienal, que lo que va a hacer es que cada 4 años el gobierno aprobará su plan de evaluación. Esos dos instrumentos, que son de planificación estable, se complementan con las evaluaciones de las políticas públicas que por otros motivos pues también se evalúan, pero por lo menos vamos a tener ya 2 instrumentos de planificación estable dentro de la Administración, que creo que es avanzar en la línea. Determinar qué entra o qué no entra, creo que el Consejo de Evaluación que os he mencionado, cuando ya funcione, pues tendrá mucho que decir, la Comisión Interministerial de Evaluación también, y también lo que al final se consensúe entre todas las administraciones, porque sí que os tengo que decir que la Ley 27 es uno de los instrumentos de una reforma más grande y más ambiciosa que tiene España a nivel país, que está en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es la estrategia para reforzar la evaluación de las políticas públicas en las administraciones públicas, en plural, ¿vale? Porque si yo institucionalizo la evaluación en la Administración General del Estado y al final en las administraciones territoriales no avanzan en el mismo sentido, pues poco podemos abordar para mejorar las políticas públicas en general y en colectivos o en sectores o como lo queráis llamar. Entonces creo que la verdadera reforma en España que se pudiera conseguir, que yo soy optimista, porque como Daniel soy optimista por naturaleza, pues es conseguir esa estrategia de evaluación a nivel de las administraciones públicas. Muchas gracias, Celia. Bueno, pues yo para responder a las 3 cuestiones que han surgido, permitidme que recurra de nuevo a ese diploma de evaluación de políticas públicas de empleo en el que participo. Y os he comentado antes que hay uno de los módulos que imparto que es el de profesionalización. El módulo está dirigido a funcionarios. Cuando hablamos de profesionalización, no hablamos de la profesionalización del sector como tal, se les explica cuál es el debate, ¿no? Y se habla de todo aquello tan complicado como los sistemas de acreditación y certificación y todas estas cosas, para que entiendan un poco de qué hablamos cuando hablamos de profesionalización, pero específicamente en el ámbito de su actividad profesional, les hablamos de profesionalización desde la perspectiva de favorecer la calidad de la evaluación y qué pueden hacer para favorecer la calidad de la evaluación, y ahí es donde voy al reto que yo considero que desde la perspectiva de trabajo que tengo yo ahora es importante, y es que la calidad el problema que puede sufrir la profesión por ese empeoramiento de la calidad puede ser atacado favoreciendo una demanda de calidad. Si demandamos calidad, pues tendremos evaluación de calidad, ¿no? Y una de las cosas que utilizo, Pepe, son tus informes sobre la plataforma de contratación pública para poner a los funcionarios que hacen el diploma frente al espejo y decirles, esto es lo que se está demandando, esto es lo que pide la administración, un poco en la línea de lo que estaba diciendo Celia. Sed conscientes de que tal vez no vais a evaluar, probablemente no evalúen, pero van a ser responsables de una evaluación, van a tener que diseñar unos términos de referencia, unas cláusulas de contratación, van a tener una responsabilidad respecto a qué tipo de evaluación es la que esperan contratar, ¿no? Y en ese sentido, ese módulo de profesionalización va en esa línea, es decir, demanda calidad y obtendrás calidad y favorecerás la profesionalización de la actividad, ¿no? Y
Y lo que, bueno, pues es en cierta forma reconfortante es que cuando acaba ese módulo, la mayoría de la gente te dice, qué interesante, gracias. Forma de entender un poco qué es lo que está haciendo respecto a la demanda de la calidad desde las administraciones públicas. Y por eso creo que uno de los factores que puede ayudar es a que se mantenga una profesión pues eso, de calidad, es pues una demanda de calidad a su vez, ¿no? Y bueno, esto liga en cierta forma, esta participación en este diploma, liga en cierta forma con la tercera pregunta, en la medida que bueno, se está formando en este caso a perfiles muy diversos, no específicamente con una metodología, sino con el conocimiento necesario como para entender la actividad evaluativa insistimos, y una de las cosas que también les insisto es en la riqueza que tiene esta actividad evaluativa en cuanto a su metodología, enfoques, perfiles de quienes hacen evaluaciones y que en cada contexto o en cada caso pues puede ser provechoso un perfil, una metodología, y específicamente en el ámbito del empleo pues hay tienen suficiente causística como para aplicar más allá de pues una metodología concreta, otras que les ayuden a entender con profundidad la problemática de los sectores a los que se dirigen los programas. Y en ese sentido la participación es clave. Yo les hago una pregunta siempre y les digo, ¿creéis que es necesario contar con los destinatarios del programa, los beneficiarios? Evidentemente, ¿no? Evidentemente. Y que eso se verbalice, pues yo creo que es importante. Esta es la tercera edición del diploma, 24 o 25 personas por edición. Han pasado ya todos los servicios autonómicos de empleo y el servicio estatal, lo cual significa que se va sembrando una semillita importante, creo que en este sentido de la cultura de evaluación que comentaba Antelia, ¿no? Y respecto a lo de la portal temático, comparto la visión de Celia en cuanto a la dificultad, pero bueno, en cualquier caso creo que es interesante que existan herramientas que permitan a cualquier persona tener acceso a información y a participar de alguna forma en procesos de decisiones que son muy complejos para favorecer esa participación, pero bueno, que ¿por qué no buscar caminos para ello, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias. Me dicen que tenemos que ir cerrando porque estamos fuera de horario, así que si ha quedado alguna cuestión os animo a que nos busquéis o busquéis a las compañeras de la mesa ahora saliendo, que seguro que tienen un minuto para vosotras, nada más. Agradeceros la presencia, esperamos que os haya resultado de interés. La mesa la hemos preparado con mucho cariño y deciros también que a las 3:30 nos volvemos a ver aquí para aquellas que queráis participar en unos grupos de trabajo que tendrán el objetivo de concretar propuestas concretas para este ecosistema, ¿sí? Así que las que tengáis ganas de participar, aquí nos vemos a las 3:30. Muchas gracias. La cafetería se llega atravesando, según salís a la puerta, hay un camino, por un caminito, salís a un edificio granate y está el comedor de psicología y el comedor de alumnos. Ya nos vemos todos y podemos hablar. Pequeño granito, Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias por la respuesta. Yo he dicho personalmente lo que creo, ¿eh? Muchas gracias porque has dado totalmente en el vector que yo creo que está pasando, ¿no? Y la cuestión que hay mucho desconocimiento, ¿no? De
lo que está pasando, ¿no? Estamos viendo últimamente los pliegos. Eso lo decía una responsable que dice el convenio reciente de la consultoría, ¿no? Te vas al grupo 4 y dice A1. Y dice A1 esto, entre 1900 a la 23. Es que la 1 es el mínimo. Ese es el mínimo. Ese es lo mismo que el convenio te exige. En la empresa no hay nadie que cobre menos que eso. Nadie. ¿Cómo hago para poder competir, para estar en el mercado? Es imposible. Una de las ideas, perdón, Sí, sí. alguna vez, sí. Una de las propuestas que la gente estaba planteando es tomar como referencia la evaluación cost. Estaban planteando en otros foros era tomar como referencia la evaluación cost para que la administración sea consciente, porque a mí me ha pasado en situaciones de ese tipo que le digo, venga, vamos a hacerlo con tu salario, el precio de tiempo de hora, y ha contestado la persona, hombre, que esto es con el salario de un técnico superior. Entonces, igual puede ser algunas ideas Tu salario y todo lo que te envuelve. Hay todo lo que te envuelve, Porque hay claro. los gastos generales, hay unas amortizaciones, hay una energía, hay un montón de cosas. Yo creo que introducir, por ejemplo, en las negociaciones, tomar como referencias algo, estándares, eso pasa en construcción. En construcción toma referencias. O sea, que se puede. Pero fíjate, todavía hay una situación un poquito más escabrosa, que dice 50.500 euros. ¿Cómo lo he calculado? Me he basado en evaluaciones anteriores. ¿En cuál? ¿Cuál evaluación es como esta? ¿Cuál? Cuéntame cuál. Y ahora dice, no he hecho ningún cálculo de nada para llegar a 50.500, por decir una cifra. Y bueno, ahora ¿cómo me enfrento yo a esa realidad? Porque esto no es solo una mesa. Que digo, pues mira, no sé cuántos, esto es que yo tengo que imaginar lo que tengo que hacer. Y en ninguna evaluación siempre te equivocas. Es decir, lo que imagines no va a ocurrir, porque vas a hacer una encuesta que no te va a Yo funcionar. creo que la gente, que cuando pasa eso son gente que no ha hecho nunca una evaluación. O sea, los que hacemos evaluaciones dentro de la administración, pero sabemos, o sea, hemos hecho evaluaciones, sabemos lo que cuesta una evaluación. Yo, enlazando con lo que dice Dani, yo tuve la posibilidad de hacer un curso de formación para la Diputación de Sevilla. Y el último tema era hacer un buen pliego. Porque creo que es lo fundamental, que haga un buen pliego. Nosotros también. Si haces unos buenos términos de referencia, si haces un buen término de referencia, hay una probabilidad que las cosas funcionen. Una probabilidad, que luego no, igual no funciona. Pero si no es unos buenos términos de referencia, no va a funcionar jamás. En el Instituto de Estudios Fiscales también hicimos un módulo de cómo presupuestar. Y una de las herramientas era esta, o sea, lo que decíamos era demandas, presupuesto en horas, y entonces... Todo, ¿no? Que las preguntas de evaluación estén claras, que sepa lo que queremos. Porque muchas veces te encuentras con términos de referencia y dice, evalúa, pero evalúa exactamente qué es. Hay una propuesta que ya que estamos, que hay una idea que era poder sumarnos a una especie de evaluación digna, unos estándares, o sea, que cada vez que salía un término de referencia decir, me sumo a las orientaciones de evaluación digna. Horas te lo hunden. No, pero yo en este caso, la consultora puede ser que les pueda favorecer, es decir, si hay una serie de criterios, es decir, por ejemplo, la independencia en el informe final, otra de las cosas que suele pasar es que te hagan cambiar un informe final cuando a veces... Entonces, poder sumarnos a una especie de árbitro, como el Joint Committee on Standard of Education, que es que yo me sumo a esto. Estos son los criterios que... Yo creo que esto puede ser una idea que podemos trabajar. Bueno, quería aprovechar, como estamos con pocos recursos, por lo menos que tengas... No, pues nada, estoy de esta altura. Desde que nos vimos he puesto algún peso, porque hace un año, por eso nos vimos en mayo, por ahí. Cuando queráis, hicimos, yo lo hago, yo estoy en la salida del mercado, no me preocupa nada por eso, porque nos hemos seguido formada. actividades del Instituto de oferta y demanda, he informado con capacidad. ¿Dónde que hay una demanda? Si no hay mercado y no hay precio, no hay profesión. No es fontanero, si no tiene un mercado regular, un precio que no han entendido en qué consiste la patente, pero igualmente es capaz de ofrecer. Bueno, y sí, vosotros habéis también dicho, claro. Igual que decía, lo que estaba contando con Daniel, para hacer un chendí, hecho. O sea, acercar que toda evaluación, conectar la jornada, y no hace falta que pensemos en el siguiente evaluativo. Sí, claro. Sí, es mi dirección. Un departamento de evaluación nace, por ejemplo, una oficina, las políticas públicas no van a mejorar, van a mejorar. Bueno. Una unidad de Venga, lo que tú quieras, yo te estaré, ¿eh? Yo me voy a las 7 y voy a las 6. No es que no hay.
algo así. Taxi de barco, Sí, pero de 3:30 o sea que a 6 estamos en... hablamos de lo que haya llegado. Y lo que se nos vaya ocurriendo... No tengo tarjeta, pero para Vale, no te preocupes, pero... el Ministerio de Economía me cuenta Vale, que ya vale. toca así. Porque antes estabais en función pública, o sea, ¿Qué te voy a contar? sí, bueno, ya. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Pues nada, Bueno, encantado y estamos en contacto. Vale. Súper interesante. Bueno, muchas Me gracias. alegra un montón. Creo que hay un montón de iniciativas y me ha contado todo. No he entendido muy bien cómo se va a montar todo. está la ley, ahora falta la agencia se tramitan ya los estatutos, o sea, la agencia todavía no funciona. Ya, eso lo estaba leyendo, digo, todavía no está en marcha. No. Estamos ahora tramitando los estatutos de la tienen que aprobar por Real Decreto y en cuanto aprueben los estatutos ya se ahí se empieza a andar, pero Vale. estamos ahora todavía no Lo comento porque yo trabajo con Dani Fujiwara, doctor Dani Fujiwara, que montó esto en UK, bueno, se llama monetización.